Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar este tapete con esta bella decoración que puedes tejer. Es una flor que está tejida con pétalos en 3D, como te podrás dar cuenta. Es muy fácil de tejer, queda muy pero muy bonita esta flor. Aquí me aparece un poco de luz excesiva, pero lamentablemente no la puedo quitar porque es la luz del sol. Pero te muestro, es un punto que ya les había mostrado, el punto cruzado. Luce genial en este tapete o mantelito que puedes decorar con esta hermosa flor y colocar las piezas. Puedes dejarlo como un camino de mesa, puedes ponerlo como cubrecama, puedes utilizarlo también como mantelitos individuales para tu comedor. Espero que te guste. Las medidas de este tapete son 41 centímetros por 32. De la parte de arriba hacia abajo son 32 centímetros. He colocado en total, sin contar la primera vuelta y la última, son 48 vueltas. Entonces, si contamos la primera y la última, serían 50 vueltas en total. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Es un número 6. Es un grosor aproximado de 1 milímetro y la puedes encontrar en cualquier mercería. Voy a usar un ganchillo de 2 milímetros y medio, unas tijeras. El múltiplo es de 5 más 5 del final. Entonces vamos a tejer, por ejemplo, en esta ocasión yo necesito tejer 75 motivos más 5 puntos que se le deben de agregar al final, van a ser 80. Pero el último punto nos da con las 3 cadenas que subimos. Así es que tejo 79 cadenas en total. Hasta este punto tengo 79 cadenas. El punto número 80 lo voy a tejer. Este es el punto 79 o la cadena 79. 1, 2, 3 cadenas y este será el punto 80. Así es que paso y comienzo a tejer punto alto. Siguiente espacio, punto alto. Siguiente, punto alto. Y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. Siguiente cadena, punto alto. Y así es como nos va a quedar. Un punto alto por cada espacio. Ya tengo todos los puntos que necesito. En total recuerda que son 80 en este caso. Subo 3 cadenas. Doy vuelta. En este espacio lo voy a pasar porque es el equivalente al punto que forma las 3 cadenas. Paso al siguiente y tejo punto alto. Una cadena, paso un espacio y en el que sigue comienzo a tejer punto alto. Siguiente, punto alto, siguiente, punto alto. Llevo 3, siguiente, punto alto. Son 4 puntos. Una cadena, paso un espacio sin tejer y en el que sigue tejo punto alto. 1, necesito 4, 2, 3, 4. Una cadena, paso un punto sin tejer y en el que sigue vuelvo a repetir 4 puntos, uno por cada espacio. Llevo 2, 3 y 4. Una cadena,
Y así nos van a ir quedando. Ya estoy por finalizar. Hago una cadena, paso este punto sin tejer y en el que sigue punto alto. Y por último, en la tercera cadena hago un punto alto. Y así me va a quedar. 2 puntos del borde y al principio también 2 puntos del borde. Subo 3 cadenas, doy vuelta. Este punto no lo voy a tejer hasta el que sigue. Una cadena, paso este espacio y donde están los puntos altos, comienzo a tejer punto alto, siguiente espacio, punto alto y punto alto. Una cadena, paso este espacio sin tejer y continúo tejiendo sobre los puntos altos nada más. 2, 3, 4, una cadena, paso donde tengo los puntos altos y repito esto hasta terminar toda esta ronda. Te muestro, ya he terminado la tercera vuelta y así es como ha quedado. En esta vuelta es donde comenzamos a colocar ya los motivos. 3 cadenas, en el borde siempre van a quedar estos 2 puntos altos, así es que paso al siguiente punto y tejo punto alto. 3 lazadas y en esta primera hilera donde comencé a hacer estas separaciones de 4 puntos es donde voy a comenzar a tejer 1, 2, 3 en el punto número 4 que es el último punto por la parte de arriba. Mira, así es como voy a tomar el punto en relieve, tejo el punto triple de 2 en 2 hasta el final. Aquí he pasado estos puntos que no tejí. Regreso, son 4 puntos. 1, siguiente espacio, punto alto, siguiente espacio, son 4 los que tengo que tejer, 3 y 4. Y mira, así es como ha quedado, 4 puntos altos y este punto triple. 1, 2, 3 y vuelvo a repetir. En esta vuelta, 1, 2, 3, punto número 4, por la parte de arriba, en relieve, hago el punto triple. De 2 en 2 hasta el final. Y regreso, así me va a quedar, por estos 4 puntos que quedan detrás del punto triple y tomo uno por uno. Punto alto, llevo 2, 3 y 4. Y así voy a repetir hasta terminar la vuelta. Una vez más, 3 lazadas, último punto. Esta vuelta no la voy a tejer, sino esta primera vuelta. De regreso, por la parte del reverso, vamos a
tomar, pero este primer punto que vemos aquí. Entonces, por lo pronto, tomo en punto relieve y tejo de 2 en 2 el punto triple hasta el final. Y regreso por los puntos que quedan detrás de este, que son 4 en punto alto. 1, 2, 3 y 4. Y así termino toda la vuelta. Te muestro, ya estoy por terminar la vuelta y aquí vamos a hacerle, después del motivo, una cadena, paso, tejo punto alto, siguiente espacio, vamos a retirar este cabello, punto alto, y así ha quedado. Este es el final y este es el principio. Vamos a tejer ahora del lado del revés. Todas las vueltas del lado derecho se van a tejer así y todas las vueltas del lado revés se van a tejer de la siguiente manera. Subo 3 cadenas, doy vuelta por el lado revés y en el siguiente espacio tejo un punto alto. Las cadenas solamente vamos a colocar una cadena al final de cada vuelta. Es decir, cuando nosotros comenzamos, en todas las vueltas vamos a comenzar del lado derecho y del lado revés de la misma manera. Solo al final vamos a agregar una cadena. Tengo 2 puntos altos, 3 lazadas y en este caso, miren, aquí se alcanza a observar que ya tomé este punto, ya trabajé esta línea, esta. Aquí se alcanza a ver, si le doy vuelta, que ya tomé esta vuelta o ese punto. Ahora, lo que vamos a hacer y yo les sugiero es sostener este estambre así de esta manera hacia la parte de al lado. Aquí se alcanza a ver, mira, que lo muevo y vas a tomar igual el último punto, 1, 2, 3 y este punto así por la parte de abajo, así me va a quedar, mira, el punto queda a un lado, si lo alcanzan a observar, voy a girarlo para que lo puedan ver. Entonces, este punto no lo tomé, el último punto, de esta manera lo tomo y comienzo a tejer el punto triple, de 2 en 2 hasta el final. Así. Y comienzo a tejer los puntos, punto alto, 1, 2, 3 y 4. Así. Esto es el lado del revés. Y si yo lo giro del lado del derecho, mira cómo ha quedado este punto. Primero tomé este punto y ahora tomé el primero. Entonces vamos a ir tomando el último y el primero. En la siguiente vuelta toca tomarlo del lado contrario y así vamos a ir intercalando el primer punto, el último punto. Repito una vez más, 3 lazadas. Siempre vamos a tomar el último punto. Retiro este punto que tengo aquí, mira, con mi mano lo hago un poco hacia un lado y cuento 1, 2, 3 y 4. Aunque no va a ser necesario contar, así mira, así voy a tomar el punto. Y este punto me queda así. Tejo el punto triple, de 2 en 2 hasta el final.
y regreso a tejer los puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Así es como va a quedar. Entonces, este primer punto va a quedar por debajo del punto que acabo de tejer. 3 lazadas. Muevo el punto. Miren, lo voy a hacer más rápido para que ustedes puedan observar lo fácil que es. Lo muevo hacia un lado. Tomo el punto por debajo o por la parte de atrás y comienzo a tejer. 1, 2, 3. En 4 tiempos. Regreso por los puntos altos, que son 4. 1, 2, 3, 4. Y así continúo hasta terminar toda la vuelta. Ya estoy por terminar la vuelta. Y como te comenté, al final agrego una cadena y tejo los puntos del borde. Siempre tienen que ser 2 puntos. 3 cadenas y voy a volver a repetir el proceso de esta vuelta. Siguiente punto. Tejo el punto del borde y repito la vuelta número 4. 1, 2, 3 y 4, que fue esta. 3 lazadas. Voy a levantar, miren, aquí se alcanza a observar que ya tomé esta vuelta. Ahora tengo que tomar esta que está aquí, que no he trabajado ni al principio y que no he trabajado tampoco al final. Entonces cuento 1, 2, 3, punto número 4, pero si se dan cuenta muevo este punto hacia un lado para que yo pueda tejer el punto triple. Y regreso, ahora sí lo puedo tapar, por los 4 puntos que pasé en punto alto. 1, 2, 3 y 4. Sin realizar cadenas, 3 lazadas, paso al siguiente motivo. Esta vuelta no se teje, recuerda que siempre que es una vuelta antes. Y tejo el último punto. Este punto en relieve por la parte de arriba. Así está, mira. Aquí están los 4 puntos. 1, 2, 3. Punto número 4. Por la parte de arriba, en relieve, tejo el punto triple. Y regreso por los 4 puntos que no tejí. Si te das cuenta, estoy repitiendo el mismo proceso, solo que tengo que recorrer el punto para que sea más fácil tejer. Y mira, entonces queda uno, el otro por abajo, el siguiente por abajo va saliendo y se van intercalando estos puntos para que nos quede de esta manera. 3 lazadas. Recuerda que es la segunda vuelta. 1, vuelta número 2. Tomo el punto. Hay que pasar este a un lado por el momento y tejo el punto triple. Y así voy a continuar toda la vuelta. Tejo los 4 puntos. 2, 3 y 4. Te muestro, ya terminé la vuelta. Así es como queda.
de principio a fin. Y nuevamente hay que volver a colocar la cadena del borde. Así es que hago una cadena y los últimos puntos que son del borde. Y hay que repetir la vuelta del lado revés. 3 cadenas, doy vuelta, siguiente punto, punto alto. 3 lazadas, hay que recorrer, recuerda que vamos a tejer sobre esta línea que es la segunda, 1, y en la segunda hacia la parte de abajo retiro mi punto, aquí se alcanza a observar, mira. Lo hago hacia un lado, tomo el último punto de los 4 y tejo en punto relieve el punto triple. Regreso por los puntos que no tejí, que son 4, 1, 2, 3 y 4. Y así es como queda del lado revés. 3 lazadas, levanto nuevamente el punto, miren, aquí está el punto que hay que levantar, lo hago hacia un lado para poder tomar este último punto, entonces lo muevo hacia un lado y por la parte de abajo lo tomo para que quede en relieve y tejo el punto triple. Y así todas las vueltas vamos a irla repitiendo. Este es el lado del revés. Del lado derecho ya les mostré cómo tejerlo. Voy a completar alrededor de 48 vueltas para lograr formar este tapete, y en un ratito más regreso contigo. Te muestro. Y ahora sí, puedes decorar con lo que prefieras. Yo voy a ponerle esta flor aquí, que te voy a mostrar cómo realizarla. Comienzo. Aseguro el primer punto. 4 cadenas. Cierro en el primer punto o en la primera cadena con un punto deslizado, una cadena, y aquí en este mismo espacio tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el primer punto bajo hago un punto deslizado y cierro. 5 cadenas, una lazada, paso al siguiente punto y tejo punto alto. 2 cadenas, paso al siguiente punto, punto alto. 2 cadenas, siguiente punto alto. Así es como nos van a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y con estas 2 cadenas formo el 8.
paso 1, 2, cadena número 3, hago la unión con un punto deslizado y así es como va a quedar. 3 cadenas, paso al siguiente punto alto y hago la unión con un punto deslizado. 3 cadenas, doy vuelta por el lado del revés, tomo una lazada y tejo 7 puntos o completo 7 puntos altos. Tejo punto alto y el que se forma con las cadenas llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Así es como me va a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doy vuelta y aquí sobre estas cadenas que forman el primer punto, tomo así de esta manera y comienzo a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Así es como ha quedado. Y aquí donde hice mi punto deslizado, vuelvo a pasar para que cierre la flor. Y hago un punto deslizado. Y así es como ha quedado en esta parte. 1, retomo, 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente punto alto y repito operación. 3 cadenas, doy vuelta y sobre las cadenas tejo punto alto. Llevo el de las cadenas y el que acabo de realizar, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Doy vuelta y aquí sobre este punto tomo igual por la parte de arriba o en relieve, lo doblo para poder trabajar con él más fácilmente y tejo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, abro y así es como me queda. Y aquí en este espacio tomo el punto y hago un punto deslizado. A ver, esta cámara está fallando. Ahora sí, un punto deslizado y así es como van a ir quedando los pétalos. 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente punto y repito el mismo proceso. Punto deslizado, 3 cadenas, doy vuelta por el lado del revés, 2 puntos altos, 3, voy a bajar este pétalo hacia atrás para que se me facilite el tejido, 4, 5, 6, 7, doy vuelta por el lado del derecho, que es este, y sobre este espacio comienzo a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y cierro igual.
Voy a quitar este pedacito de material con un punto deslizado. Y así voy a continuar hasta completar. Me tienen que quedar 8 como estos. Te muestro, ya estoy por finalizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hago la unión aquí en este punto donde comencé con un punto deslizado para crear el último pétalo. 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta por el lado del revés y tejo 7 puntos altos, llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy por el último punto que queda. 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, abro esta flor y cierro donde hice el punto deslizado. En ese mismo espacio vuelvo a hacer un punto deslizado. Retiro el material y con esto he finalizado esta primer parte. Y así es como van a quedar. Comienzo. Aseguro el primer punto. 4 cadenas. Cierro a esta primera cadena con un punto deslizado. Es el mismo proceso de la primera parte. Una cadena. Y en este mismo espacio tejo punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la cadena de altura y este es mi primer punto bajo. Así es que en este primer punto bajo hago la unión con un punto deslizado. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Paso a este espacio y tejo punto alto. Así. 2 cadenas y en el siguiente espacio punto alto. 2 cadenas, siguiente espacio, punto alto y así hasta obtener en esta ocasión 9 espacios. Una vez terminado, así es como nos va a quedar. Hago la unión 1, 2 y en la cadena número 3 cierro con un punto deslizado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios. 6 cadenas y paso donde tengo el siguiente punto y tejo punto alto. 3 cadenas, siguiente punto alto. 3 cadenas, siguiente espacio, punto alto y así nos tiene que ir quedando. Finalizo. 1, 2, cadena número 3, hago la unión con un punto deslizado y así me va a quedar en esta vuelta. 1, 2, 3, 4 cadenas,
paso al siguiente espacio, hago un punto deslizado, subo 3 cadenas, doy vuelta y por el lado del revés comienzo a tejer punto alto. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y paso del lado contrario y sobre este punto comienzo a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos y cierro. Mira cómo queda esta parte aquí en el primer punto con un punto deslizado. Cuatro cadenas, 2, 3, 4. Paso a donde tengo el punto y hago el mismo proceso. 1, 2, 3. Tengo el primer punto alto, continúo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así estamos por el lado del revés. Giro una lazada y sobre ese punto comienzo a tejer 7 puntos altos. 1, 2, se ha atorado aquí mi hilo, 3, 4, 5, 6 y 7. Así está. Aquí en este punto donde hice el punto deslizado, vuelvo a hacer un punto deslizado. Y así me va a ir quedando. Y miren qué bonito luce. Voy a continuar así hasta obtener esos 9 pétalos que necesito. Te muestro. Fue el mismo proceso. Hago la unión igual. Aquí, donde hice mi punto deslizado. Y puedo retirar el material. Así es como ha quedado esta segunda capa. Tenemos la primera, la segunda. Para hacer la unión vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a hacer con este tono, pero bueno, pues tú le vas a agregar el tono blanco, pues para que te quede igual, o puedes ponerle los tonos que tú prefieras. Pero yo aquí ya tengo terminada con el que te mostré, pues para que fuera más fácil de verse. Paso por un lado, paso por el otro lado y hago aquí como un nudo y del otro lado así es como nos va a quedar, y ya puedes colocarla como tú prefieras. Puedes ponerle tonos combinados. Yo te la estoy mostrando ahorita en estos tonos, pues para que sea más fácil la visualización, pero puedes ponerle los mismos tonos, combinarle los tonos que tú prefieras. Incluso este tapete puedes realizarlo ya. Me están pidiendo para
material navideño, así es que lo puedes tejer en tono rojo, por ejemplo, y dejarle una capa de blanco y una capa a la mejor de verde, o tejerlo en verde y dejarle una capa blanca y una capa en tono rojo.